Muchas gracias por su asistencia y sobre todo se lo agradezco de verdad porque pasar el desierto es importante. Muchas gracias y bueno, pues creo que el tema de hoy dentro del foro de opinión del casino es un tema muy interesante y si son profesionales de la abogacía yo creo que más todavía. La transformación digital de la abogacía y el derecho es realidad o ficción. Una organización como, bueno, una asociación como con la fuerza y el prestigio de ICADE, creo que es importante y le agradezco muchísimo a los que han promovido esto, que ustedes hagan su charla, coloquio, intercambio de ideas, no sé cómo llamarle. Bueno, pues aquí el señor Bas don Miguel Ángel Bas, como gerente de la asociación, nos va a presentar a los conferenciantes, los del coloquio, ¿no? Es que yo lo del coloquio con el tema de las radios ya me pone muy nervioso. O sea que, Miguel Ángel, te dejo el atril para que... Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por poder contar con su inestimable compañía en esta calurosa tarde de junio, en este complicado centro de Madrid hoy en día. En primer lugar, quiero, en nombre de cada asociación profesional y de nuestro presidente, don Germán López Madrid, que no puede estar presente en esta jornada por motivos de salud, y a quien me honro representar en este acto, expresar nuestro agradecimiento al Casino de Madrid y en su representación a don José Luis de la Calle Gijón, vicesecretario, que acaba de darnos unas palabras, y también a Ignacio Torres, con el que hemos tenido el placer de coordinar la puesta en marcha de esta sesión. Agradecimiento que expresamos por tercera vez recordando los dos anteriores debates que pudimos disfrutar en este extraordinario e histórico Salón del Príncipe, en uno de los edificios más singulares de Madrid. Especialmente quiero tener en este acto un momento de recuerdo para Juan Picón, socio director de Lathan & Watkins, España, que nos ha dejado la pasada semana tras una imprevista enfermedad. Una persona de gran prestigio por su fulgurante e intensa carrera profesional, un referente en el mundo de la abogacía y el derecho, pero especialmente una gran persona a la que echaremos en falta. Desde aquí, un recuerdo cariñoso a su familia y a sus compañeros de trabajo. Este debate sobre la transformación digital del derecho y la abogacía, realidad o ficción, organizado por ICADE Asociación Profesional y el Decanato de ICADE Comillas, contamos con un gran panel de expertos para debatir cómo la transformación digital está cambiando la forma de trabajar, la gestión de la información, el análisis de los casos, la jurisprudencia y mucho más. Para el desarrollo del debate contaremos con la moderación de Íñigo Navarro Mendizábal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas desde 2011, licenciado en Derecho y doctor por dicha universidad. También ha sido director del Departamento de Derecho Privado, ha impartido docencia en todas las ramas del derecho civil, en grado y derecho del consumo, derecho de daños en posgrado en España y en las universidades extranjeras. Ha sido visiting researcher en Harvard Law School. Ha publicado numerosos libros, capítulos y artículos de libros y actualmente está preparando diversas publicaciones sobre los daños causados por los robots. Íñigo Navarro será el responsable de dirigir este debate y presentarnos en este extraordinario panel de expertos Moisés Barrio, junto con Leticia López Lapuente, Jesús Sánchez Lambás y José Antonio Sánchez Dafos, quienes serán los encargados de contarnos su visión sobre las materias a debatir. Les informo que el debate será grabado en vídeo y que se podrá disfrutar en breve online por ustedes y por otros muchos interesados en la materia que no han podido asistir en esta tarde. Esperando que todos ustedes disfruten del debate, les reitero nuestro agradecimiento por su presencia en esta sesión y le doy la palabra a Íñigo Navarro. Adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lo primero de todo, dar las gracias a ICADE Asociación, una asociación extraordinaria formada por socios y miembros extraordinarios que van trabajando, avanzando
y dando a la sociedad lo que quieren devolver después de la formación que tuvieron en ICADE. Entonces quiero darles las gracias a ellos, dar las gracias al casino. La verdad que es un gusto estar aquí. Es una maravilla estar aquí, y no solo porque hay aire acondicionado, que fuera hace mucho calor, sino porque es un gusto estar aquí. Mis primeras palabras tienen que ser forzosamente, como ha hecho Miguel Ángel, un recuerdo a Juan Picón. Juan Picón iba a formar parte de este debate, no. Juan Picón fue un compañero, fue ICADE, fue un amigo de todos nosotros, de muchos de vosotros. Le recordaréis, fue un referente para todos los ICADE, un referente por su buen hacer, un referente por un liderazgo con un carisma excepcional, un referente por un derroche de energía constante en la profesión y en la amistad y en todo lo que emprendía, derrochaba energía. A mí con Juan me ocurre algo parecido a lo que el poeta Miguel dijo en la elegía de Ramón Sige, en el principio de la elegía, si la recordáis, dice: en Orihuela, tu pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige. Y luego continúa: con quien tanto quería. No dice a quien tanto quería en la versión original, dice con quien tanto quería, porque quería hacer muchas cosas con él. Con Juan siempre estaba maquinando para que hiciéramos cosas juntos, cosas en ICADE, cosas en la facultad, cosas con los estudiantes. Era siempre un querer hacer cosas con. De tal manera que, de verdad, lo primero, recuerdo a Juan. Y Juan, muchas gracias por todo lo que nos has dado. Sin más, voy a pasar a leeros brevemente el currículum vitae de las personas que están en la mesa, bueno, en la mesita, porque más que una mesa esto es otra cosa. El primero, Moisés Barrio. Moisés Barrio, aquí le tengo, es letrado del Consejo de Estado, doctor en Derecho, es licenciado en Derecho por ICADE E1, máster en Investigación en Ciencias Jurídicas por ICADE ESADE y Deusto, en un programa conjunto que hay de las tres universidades, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, ha realizado estudios de posgrado en Harvard y en la London School of Economics. Es letrado del Consejo de Estado, cuenta con más de 14 años de experiencia profesional como árbitro y abogado, ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y es premio ENATIC 2018 a Investigación Jurídica en Derecho Digital. Presta asesoramiento jurídico a personas en riesgos de exclusión también. Es una persona, como veis, con una tremenda capacidad de actuar en muchos ámbitos. Leticia López Lapuente, bueno, Leticia es fácil verla, es socia de Uría y Menéndez, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por ICADE, es E3, especializada en el área financiera por la A.B. Freeman School of Business en Tulane University, Nueva Orleans. Dirige el área de protección de datos y comercio electrónico y cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a empresas del sector tecnológico y a empresas financieras e industriales en cuestiones de tecnología y protección de datos personales. Jesús Sánchez Lambás, a vuestra izquierda, es vicepresidente del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, abogado especialista en Derecho a Empresas, vicepresidente de la Fundación Ortega y Marañón y vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, eso ya lo había dicho antes, profesor de maestría en Derecho Concursal y Crisis Empresarial del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense y es miembro de la Comisión Ejecutiva de Transparency International en España, organismo independiente, todos creo que lo conocéis, dedicado a la lucha contra la corrupción. Y por último, José Antonio Sánchez Dafos, es Corporate Partner en Latham & Watkins, compañero de Juan en este despacho, también en DELEA, 14 años. También en 14 DELEA. años con él. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster por la Universidad de Kent. Socio del Departamento Mercantil, centra su práctica en transacciones de Private Equity y Venture Capital en España y Portugal, así como en operaciones transfronterizas de fusiones, adquisiciones y joint venture.
De 2001 ha trabajado en diferentes despachos internacionales como Clifford Chance, Alea Novery, DLA y en empresas como Terra Licos. Estos son las personas que nos acompañan y sin más, a mí me han puesto, bueno, ha dicho Miguel Ángel que va a ser mi responsabilidad el debate. Bueno, la responsabilidad del debate va a ser de estos señores, es decir, yo me descargo de toda responsabilidad. Me han puesto para que intente moderarlo. Entonces, voy a intentar hacer una serie de preguntas por bloques, espero que mejor que en los debates políticos, lo de los bloques, y voy a empezar por una pregunta muy de amplio alcance. La tecnología a nosotros en ICADE, igual que ICADE Asociación, igual que a todos vosotros, nos preocupa enormemente. A nosotros nos preocupa, y eso es algo que es algo muy jesuítico, porque en la abogacía estamos ahora mismo en la frontera. Sabéis que los jesuitas siempre se han dedicado a estar en la frontera. Cuando la frontera era China, se fueron a China. Cuando la frontera era India, se fueron a la India. Cuando la frontera eran fronteras intelectuales, fueron a la universidad. Cuando las fronteras estaban en el mundo de los negocios y empezaron a ver que había fronteras morales en el mundo de los negocios, fundaron ESADE, la Business School de Deusto, ICADE, etc. Y en ICADE, desde los años 80, venimos estudiando informática jurídica. Yo estudié informática jurídica en los años 80 en ICADE, que era una cosa de chiste, pero había informática jurídica. ¿Por qué? Porque ahí hay frontera. En lo tecnológico ahora mismo hay frontera moral, hay frontera de todo tipo. En esta frontera, el derecho y la abogacía se produce en un entorno social y profesional, en un entorno social en el cual vivimos casi con una libertad asistida, dicen algunos filósofos, porque ahora mismo, hasta para llegar de aquí a casa, muchas veces preguntamos a la inteligencia artificial por qué camino ir. Desde luego, para ver qué música escuchar, hay que nos sugiere la música según nuestro gusto. Para saber qué serie ver, nos sugiere la inteligencia artificial. Vivimos una especie de libertad asistida. Y hay dos posiciones radicales y gran campo entre medias. Hay una opinión, si queréis, como decía Humberto Eco, de apocalípticos e integrados. Hay una versión utópica y una versión distópica. Es decir, hay gente que piensa que la tecnología va a ser la panacea y vamos a vivir el mundo de la felicidad mañana, y otros que plantean un mundo de un paro extraordinario, sin ninguna posibilidad de recolocación de amplias capas de la población y con una desigualdad creciente. Entonces, como en este mundo vamos a operar la tecnología, antes de entrar en la tecnología y el derecho, os quiero preguntar, entre una versión utópica, una versión distópica o lo que os venga en gana a vosotros decir, ¿por dónde creéis que van las cosas o por dónde profetizáis que vamos a caminar? José Antonio. Bueno, empiezo, sí. Bueno, muchísimas gracias, Íñigo. Yo creo, vamos a ver, no hay que irnos a los extremos nunca, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Primero, la tecnología es algo que tenemos aquí, que no podemos evitarla, que tenemos que vivir con ella, y mi análisis de la situación, no sé si dentro del bloque o fuera del bloque, es que son todo beneficios, conceptualmente. Evidentemente hay riesgos, por si, como cualquier cosa que no se maneje bien, pero mi reflexión es que lo que has dicho tú de los miedos a que genere más paro, a que haya muchísimos problemas pues o de cibercrimen o lo que queramos, pues efectivamente como en cualquier otra situación en la que se haya encontrado la sociedad, había más desinformación, había más falta de aprendizaje. Yo creo que la tecnología directamente lo que nos abre son unas puertas, o nos está abriendo unas puertas a un mundo que no teníamos a nuestro alcance antes, y que simplemente hay que tener mucho cuidado con esa regulación. Pero yo no me iría a una utopía ni a un escenario catastrofista de que vamos a acabar y vamos a estar gobernados por las máquinas, ni muchísimo menos. Yo creo que lo que nos vamos a ir a, pues teniendo en cuenta la ley de Moore, pues sí, a una progresión rapidísima y a la que nos tenemos que ir a adaptar. Yo creo que es más un tema de educación, de que estemos preparados para manejar y que no nos sobrepase y no nos adelante la tecnología a los usuarios. Y siendo así, yo creo que nuestros hijos o la gente joven está creciendo perfectamente con esa tecnología y la van a manejar. Yo estoy muy tranquilo, es decir, y yo lo veo como, es decir, ya me veo un ejemplo, la posibilidad de que, yo estoy hablando en Estados Unidos, que está mucho más avanzado para lo bueno y para lo malo, la posibilidad de que se planteen perfectamente que abogados de despachos estén trabajando, una persona de Nueva York esté trabajando en Hawái, o sea, está en la oficina de Nueva York pero trabaja en Hawái.
tranquilamente, pues simplemente por los medios de comunicación que tienen. Eso no tiene precio. Eso era algo absolutamente implanteable y seguro que si le preguntamos dirá qué calidad de vida tengo, que puedo estar viviendo en Hawái con mi familia y una vez a la semana ir y entre tanto estar conectado 24/7, que dicen. ¿Pero un abogado sin libros? Bueno, este viernes venía el presidente de nuestra firma americano y le enseñábamos las oficinas que no las habían visto, las nuevas, y le llevamos a la biblioteca. Y nos decía, bueno, esta biblioteca ya no la usaréis, ¿no? Qué bonita es, pero ya no la usáis. Y bueno, sí que la usamos. Yo creo que el abogado sin libros no va a existir. O sea, no va a existir, ni el abogado sin papel. Es decir, yo utilizo un iPad, yo tomo notas en iPad, pero hay cosas que me las imprimo porque las quiero ver. Es decir, yo creo que el abogado es simplemente sin papel que no esté utilizando. Es decir, el papel no se va a utilizar, pero yo creo que los libros no van a desaparecer. Y eso es otro tema, ¿no?, que podemos debatir, pero yo creo que es algo que está ahí, ¿no? El abogado sin libros, hay que estudiar las cosas igualmente, y otra cosa es que el papel evolucione de una forma que sea ya casi tecnología y que ya estamos ahí. Como decía antes, como os comentaba antes, Moleskine ya tiene papel, como hay otros muchos, en que tomar notas y se pasa a un tablet. Bien, pues es eso, pero yo creo que el abogado sin libros no va a existir, por lo menos en los próximos años, muchos años. Existirán ebooks, fenomenal, y yo tengo los códigos en el iPad y así no tengo que ir actualizándolos ni nada, pero al final necesitas el papel. Gracias, José Teo. Leticia, como ciudadana, antes de ser como socia de Uría, utopía, distopía, ¿cómo ves tú la tecnología en la sociedad en la que vivimos? Yo tiendo a ser optimista, por lo cual tengo una visión optimista de la tecnología. Creo que hay algunos retos. Me preguntas como ciudadana, pues como ciudadana creo que tenemos algunos retos, como puede ser el de la privacidad, como puede ser el de cómo educamos a nuestros hijos. Yo que soy madre, cómo generamos unas generaciones que compiten con el que está en Hawái, y si les estamos educando con los medios adecuados para que hagan frente a este mundo tecnológico y global. Creo que tenemos algunos retos también como sociedad de desigualdad, donde se genera mucho valor añadido frente a otros sitios donde no. Pero eso es lo que me preocupa quizá como ciudadana. Luego, como abogado, soy muy fan de las tecnologías y de cómo podemos utilizarlas, pero creo que lo que nos toca ahora es que tener un poco de paciencia, porque somos una generación que la tecnología existe desde hace mucho tiempo, pero de la forma intensiva en la que la estamos utilizando, pues somos todavía una generación joven. Llevamos pocos años teniendo ese uso, esa libertad asistida como a la que tú te referías, y no nos hemos generado como sociedad un momento de reflexión de cómo de verdad tenemos que utilizarla bien. Todas estas empresas que nos ayudan y nos asisten en esa libertad, tienen 10, 15 años. Ese es el tiempo que llevamos, y lo que creo que nos toca ahora como sociedad es generar una reflexión real de dónde queremos que nos ayude, cuáles son los límites que queremos poner, y el derecho tiene que adaptarse a esa reflexión, pero primero tenemos que generar esa reflexión en nuestra sociedad, desde las universidades, desde las familias y desde muchos, y también desde los centros de trabajo, desde los despachos de abogados, como una de las patas en esa construcción de la sociedad que generamos. No sé si... Leticia, como madre también, como padres, esto es la sociedad de tecnología, convendréis conmigo que como padres es casi un infierno la educación. Pero vamos, esto, Jesús, tú, entre una situación de riesgos, de amenazas o de oportunidades, ¿dónde te situarías? Solo en el mundo de las oportunidades. Es decir, no hay más que echar la vista atrás. Como decías de los jesuitas, pues los jesuitas estuvieron muy cerca de la imprenta, que era el Internet. Pero ¿por qué nos produce tanta inquietud si la humanidad ha superado revoluciones mucho más graves y mucho más teológicamente más profundas que esta? Se superó la imprenta y se han ido desarrollando los derechos. Es obvio que el mundo de la informática, de la ofimática y de la tecnología no es un mundo asociado al derecho. El derecho se incorpora en dos vertientes. La vertiente de crear el marco regulatorio, que es un desafío apasionante. Si yo fuera uno de estos jóvenes que está aquí,
creo que esa sería la gran vocación, como haces tú, como profesionales jóvenes que habéis encontrado los mecanismos para regular todo aquello. Pero la tecnología es apasionante. Pone las cosas, las hace más asequibles, las aproxima, como tú decías muy bien, supera las barreras y los márgenes de desigualdad. Es solo una oportunidad. Ya sabemos dónde acabaron iluministas algunos, especialmente en Cataluña en el siglo XIX, quemando las máquinas de vapor. Pero si eso no conduce a ninguna parte. La historia siempre contiene una gran lección, incluso para las cosas más sofisticadas que queramos imaginar. Vamos a encontrar precedentes de situaciones donde la humanidad ha abordado esto. Aquí las cuestiones son claras. ¿Cómo se regula para que esos principios que están intrínsecos, por lo menos en esa cultura humanista, que está muy marcada en el mundo de comillas y en ICADE, y otras muchas personas en la sociedad, sobre todo en el continental, ¿no? En el continente europeo, cómo esos valores de los que no hemos abdicado se conservan dentro de esta era tecnológica apasionante, donde todo está lleno de retos, donde todo está lleno de superaciones, pero hasta que probablemente sea el decano, con perdón de los decanos, el más viejo de todos los que estoy aquí, 40 años de profesión, a mí me sigue pareciendo fascinante. Los libros, ¿pero qué son los libros? Sí, tenemos libros, pero están en soporte digital. El papel tiene un problema ecológico, tiene un problema higiénico, pues el papel está superado, pero claro, la pantalla también es papel. No podemos hacerlo, pero la cuestión está entre los dos puntos que son los dos grandes desafíos pendientes. ¿Cómo vamos a educar a los juristas? No, como tú decías, en aquellos balbuceos con los sistemas IBM y aquellos programas que había que cargar el sistema operativo en el ordenador y después cargar el programa. Todo eso sería una cosa que cualquiera se sentiría ofendido si se lo dijéramos, pero así trabajábamos en los primeros ordenadores en los años finales de los 70, principios de los 80. Y ahora, sin embargo, lo tenemos todo colgado en la nube. Y hacemos así y lo encontramos todo. Es decir, pero ¿cómo vamos a formar a los juristas para que se integren ahí? Ese es uno de los grandes desafíos. Y todo lo demás es cómo va a transformarse el derecho como instrumento, las leyes y la aplicación de las leyes a los hechos. Ese es el gran reto. Ya se pueden hacer contratos, los bots, ya hacer asesoramiento jurídico, todo eso ya está superado. Hay despachos con unas facturaciones espectaculares. Urian tiene sistemas muy de última generación en esta materia, todos estáis años luz. Pero los retos son esos otros. Y cómo en algo que está profundamente atrasado, yo no creo que la abogacía esté atrasada en esto, ni siquiera la española, que es verdad que otras abogacías de corte anglosajón están más avanzadas que los continentales, pero ¿cómo vamos a aplicar? Porque va a ser inexorable. No hay jueces para resolver los 10 millones de procedimientos que hay en España. Y de verdad es tanta barbaridad pensar que algunas situaciones pueden resolverse por sistemas automáticos, con algún sistema de control. Probablemente ahí están los desafíos. El primero, ¿cómo formamos a los juristas? Algunos ya no vamos ni a formar, pero en fin, ¿cómo vais a formar los decanos, los responsables de la docencia actual, los que ya estamos cerca de la jubilación, tenemos el sol a la espalda, en expresión orteguiana, pues no nos preocupa? Bueno, sí nos preocupa porque tenemos que formar a los que nos paguen la pensión. Eso siempre nos preocupa. Pero, en definitiva, alguien tiene que hacerlo. Los sistemas de formación no están adaptados. Eso es manifiesto. Pero el desafío estará cómo integramos las leyes en la aplicación de las leyes y en el proceso. Porque, eso sí, el aparato de justicia tiene unos grandes atrasos. Jesús, has dicho un montón de cosas de las que espero que vayamos a debatir en el día de hoy, la verdad, porque son como formamos, que te juzga una máquina, que me da no sé qué, y tantas otras cosas. Pero paso a Moisés, otra vez, primera pregunta, solo para situarnos. Tú, Moisés, aparte de ser una de las personas más conocedoras ahora mismo del mundo de la tecnología, del derecho a la tecnología,
¿qué nos puedes decir de cómo ves tú la tecnología en la vida más social, más como ciudadano, más como persona independiente a ser letrado? Muchas gracias, querido decano. Por supuesto, lo primero agradecer a ICADE Asociación la invitación y al casino que nos acoge. Antes de contestarte, y tampoco me voy a extender mucho, quiero plantear cuál es el problema. El problema es la rapidez del cambio. Si pensamos los años, las décadas que llevó a asentarse a la electricidad, con lo que ha tardado en irrumpir Netflix o YouTube, vemos esa velocidad del cambio. El cambio es fotónico y no nos ha dado tiempo a adaptarnos y a construir un relato. Ese es el problema principal, la rapidez del cambio y a la que no podemos sustraer. En cuanto al futuro, yo creo que no podemos saber cuál va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque la tecnología emergente está destinada además a transformar las mentes humanas, con lo cual nosotros, con nuestra mente actual, no vamos a poder desentrañar el futuro. Yo, partiendo de mi experiencia vital, yo hace muchos años, con 11 años, en el año 92, monté una empresa de software y en el año 93 nos conectamos a lo que entonces era Internet. Y yo en el año 93 pensaba que Internet únicamente lo íbamos a utilizar las empresas de software, fundamentalmente para compartir experiencias. Entonces apenas había manuales, había muy poca documentación y eran fundamental los grupos de trabajo, las news, las listas de distribución, donde compartíamos nuestras dudas con el despliegue de la incipiente tecnología de redes, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y en todo caso también iba a ser una herramienta para distribuir las actualizaciones. Entonces, os acordaréis los más veteranos que los antivirus o el sistema operativo se actualizaba con disquetes. Bueno, pues yo pensaba que esa iba a ser la función de Internet. Lógicamente, esto al año siguiente me di cuenta de que esta predicción era totalmente errónea y de hecho fuimos uno de los primeros proveedores de Internet en España en el año 96. Quiero decir con esto que nos obligó la evolución tecnológica a reinventarnos y además muchas veces, en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, el Internet empezó en España con Infovía, con una tecnología, con el módem, luego surgió la DSL, cambió el escenario por completo, luego vino la burbuja.com, luego ha venido la nube, etcétera, etcétera, y como empresa tecnológica hemos tenido que rápidamente reinventarnos, anticipar los cambios. Y esto nos va a pasar en el derecho. Las Legal Tech fundamentalmente son startups fundadas por gente no jurídica con el propósito de disrupcionarnos. Ya están ahí. Y con lo cual vamos a tenernos que adaptar muy rápidamente y en mucho menos tiempo que nuestros antepasados. Y eso es lo que en mi experiencia puedo aportar. Gracias, Moisés. Bueno, de momento, entonces, entre apocalípticos e integrados, que decía Humberto Eco, todos integrados, ¿no? O sea, que no hay ningún apocalíptico. Si hay algún apocalíptico en la sala, que luego les pregunte, porque habrá un turno de preguntas sobre su versión apocalíptica, pero aquí tiene ese espíritu juvenil de que todos se han integrado. Me ha gustado esto, que el cambio es fotónico, o sea, esto como el cambio es fotónico. Entonces, Jesús, para empezar, siguiente pregunta que os haría. El cambio es fotónico y como me parece muy bien que hayas decidido que eres el decano, como decano de la mesa, te pregunto yo, después de tu dilatadísima experiencia en el mundo del derecho, este cambio fotónico, ¿cómo está afectando al derecho? Me refiero, nosotros todavía vivimos o fuimos formados todos, también Moisés y Leticia y José Antonio y yo, desde luego, en la summa divisio. El derecho se dividía en público y privado, el privado estaba el civil, el mercantil y el laboral, que en principio era privado, aunque vayas a saber, el público tenía administrativo, tenía penal, tal. Esto parece que lo tecnológico entra como un ciclón y está afectando al mercantil, al civil, al laboral, al fiscal. La pregunta sería, ¿en qué áreas está afectando más? Y luego, ¿qué nuevas áreas están creciendo? Pues del tipo la ciberdelincuencia, la protección de datos que ha mencionado Leticia, el gobierno de espacios digitales. Esos dos, en las tradicionales, ¿en dónde está afectando más y cómo? ¿Y qué nuevos campos se están abriendo? Yo creo que hay un escenario, además en esto habría que pedir el dictamen al Consejo de Estado y tendríamos que nos lo podría hacer bueno. Pero en este camino, lo más inquietante, lógicamente, es la perspectiva del derecho público. Porque en el marco regulatorio, las energías, el derecho de la competencia, la legislación y los reglamentos comunitarios sobre protección de datos,
y sus posteriores desarrollos, todo ese conjunto de marco normativo, las transformaciones que son aceleradas, y además el mundo se está acelerando, es decir, el mundo no cambia el proceso de aceleración y parece que no hay una previsión de que esto empiece a girar un poco más despacio o a un tiempo que seamos capaces de asimilar personas de otra cultura, aunque yo veo a los niños que se adaptan con una facilidad pavorosa, cogen esos aparatos. Hay algo entre el digital y el no digital que te llama la atención, esa facilidad con que los niños se implican en los procesos de las pequeñas herramientas que ellos utilizan básicamente en sus juegos, a cómo lo hacemos nosotros, el salto es muy grande. Pero yo creo que en el ámbito del derecho público hay una enorme inquietud. Hablabas antes de Transparencia Internacional. En Transparencia Internacional se están implementando unas herramientas para seguir los sistemas de contratación pública, donde hoy se identifica uno de los grandes agujeros al interés general. Pero hablamos de la ciberdelincuencia, pero también hablemos de los sistemas de control. ¿Alguien creería que la máquina fabulosa del sistema tributario se podría existir y tener la eficiencia que tiene? ¿Con cuántos? ¿1000 inspectores en activo? No creo que llegue, serán algunos menos. Es decir, y tienen una máquina que controla de forma atroz. Ese sí que es el verdadero gran hermano orwelliano, ¿no? Pero es una necesidad, si no el Estado, ¿cómo lo ibas a financiar? También los aparatos de represión y de control, de fiscalización, los sistemas de blanqueo de capitales, en que las escrituras se puedan acceder con sistemas electrónicos modernos. Y nuestros amigos, los notarios, toda la vida haciendo las cosas casi a mano. He visto redactar todavía escrituras a mano y hoy todos son parámetros, códigos alfanuméricos. Por lo tanto, la transformación es muy importante en el ámbito del derecho, del ámbito del derecho regulatorio y en el ámbito de la construcción del Estado. Lo que a mí me preocupa especialmente es cómo en el sistema del derecho continental, que no es un sistema donde se utiliza el precedente y necesitamos leyes y reglamentos para casi todo, incluido ir al cuarto de baño, frente a un sistema anglosajón que tiene otra mentalidad y que tiene una mayor facilidad para adaptarse a ese mundo. El mundo gira muy deprisa y el derecho anglosajón está muy bien preparado para ese giro, y el derecho continental está sensiblemente peor preparado para ese mundo. Entonces el derecho público, bueno, porque a fin de cuentas es la base de todo. Por cambiar el orden, yo creo que, y esta referencia al derecho angloamericano, yo iba a decir, piensas, José Antonio de Leitham? Tú tienes un pie a cada lado del charco. Sí, bueno, y otro pie en las islas, ¿no? En lo que sigue siendo por ahora la Unión Europea, ¿no? Pero por el momento. Pero yo iba a decirte justo desde el punto de vista del derecho privado mercantil, que es de lo poco que yo sé, ¿no? Es decir, no, básicamente a lo que me dedico, básicamente. Luego hay otras muchísimas cuestiones regulatorias de derecho público, como dices, pero si bien es verdad que los anglosajones van por delante, yo creo que nosotros en el derecho continental tenemos la capacidad absoluta de adaptación. Sí que es verdad que miramos nuestro derecho y es curioso cómo existen artículos en el Código Civil que no creo que fueran pensados para la práctica jurídica que tenemos ahora, pero que estamos aplicando tranquilamente para firmar contratos, para hacer operaciones como hacen los anglosajones de compraventa de empresas por correo electrónico, para hacer las firmas en PDF. Es decir, ahora mismo, tanto en URIA, porque lo vemos en Clifford, tal, tenemos una cláusula estándar que es firma por medios electrónicos, que eso jamás se nos ocurriría a ninguno, pero luego no nos hagamos trampas en solitario, antes firmábamos por fax. Es decir, que tampoco, sí, es una evolución, y en el año 90 y tanto se firmaba por fax y no pasaba nada, y se hacía. Ahora lo estamos haciendo por correo electrónico, simplemente es la inmediatez. Yo creo que tenemos la capacidad de adaptación. Efectivamente, luego hay otras cuestiones alrededor de ese derecho privado, más de protección, pues protección de datos o de comercio electrónico o de ventas a distancia, que abren muchísimas otras cuestiones de protección al consumidor, en definitiva, ¿no? Y luego está el blockchain. No nos metamos en blockchain, que es otra dimensión, una complejidad adicional y la firma por contratos de blockchain. Pero yo creo que evidentemente el derecho anglosajón, al final, lo que está ocurriendo es que se siguen haciendo las cosas igual que antes, en Europa igual, con la diferencia de que no hay reuniones físicas, cada vez hay menos reuniones físicas, es todo por videoconferencia, por Skype, de muchísimas formas,
y se puede firmar, salvo en España en el último minuto, cuando hay que ir al notario, porque tenemos que ir al notario, porque no queda más remedio en el 95% de las ocasiones, lo estamos haciendo de la misma forma que lo están haciendo en otros mercados. Yo creo que ahí me veo, pues bueno, con un poquito de imaginación llegamos a esa conclusión. Pues habiendo pasado del decano a Leitham, Uría es un despacho global ya, porque todo el mundo es global, asentadísimo en el mundo profesional español. ¿Cómo estáis viendo en Uría que la tecnología afecte, es decir, a las áreas tradicionales del derecho, al mercantil, al fiscal, al laboral? ¿Y qué nuevas áreas de negocio estáis abriendo? ¿Qué nuevas áreas de derecho veis allí? La aproximación que tenemos es que la tecnología nos va a ayudar a nosotros como despacho, pero en general al sector legal, a ser más eficientes y a facilitar un asesoramiento cada vez más eficaz y eficiente a nuestros clientes. Aquí hay varias cuestiones. Podemos hablar de las herramientas que estamos incorporando como parte de nuestro asesoramiento, y son herramientas en las que tenemos que confiar, porque son un compañero en ese camino y en el que tenemos que confiar que funcionen bien, porque es parte o se integra como parte de nuestro asesoramiento y tiene un impacto pues importante y es reputacional, y necesitamos confiar en las herramientas. Para confiar en estas nuevas herramientas también hay que entenderlas. Nosotros una cosa que hemos hecho es participar en la generación de algunas de estas herramientas, por ejemplo, en inteligencia artificial, en todas estas herramientas que hacen auditorías legales de formas automatizadas, bueno, pues en enseñar a la máquina, en el proceso de aprendizaje del algoritmo a que lleve a cabo un análisis de contratos eficiente y eficaz. ¿Por qué? Bueno, pues son dedicación de recursos y de tiempo y de gente y de esfuerzo en un despacho como el nuestro. ¿Para qué? Para entenderlo. Porque si no entendemos cómo funciona y no sabemos cuáles son los pros y los contras de estos nuevos compañeros en el viaje, difícilmente vamos a estar tranquilos en integrarlos en nuestros procesos y en darle al cliente final un asesoramiento. Y esto es una cosa que estamos haciendo y que hay que entender esa tecnología antes de casarte con nadie e incorporar en algo tan importante como es el asesoramiento final todas estas tecnologías. Pero por otra parte, y aparte de esas herramientas, y aquí hablábamos o comentaba sobre las herramientas, lógicamente se generan nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque son los clientes los primeros que incorporan estas tecnologías en sus negocios. Por tanto, ese entendimiento, pero tanto nuestros compañeros laboralistas como los que nos dedicamos específicamente a temas de tecnología, como nuestros compañeros fiscalistas, allá donde te encuentres un abogado, se dedique a público, a privado, tenga un impacto, necesita entender todas estas cuestiones, porque es que los clientes las están incorporando a sus procesos y, por tanto, esto es un cambio, no es de los que nos dedicamos a estas cuestiones en concreto, es completamente transversal, pero plenamente transversal. O sea, el cambio no es un cambio jurídico, es un cambio social, profesional, global. Entonces nos afecta el derecho. O sea, que ahí es donde estamos siendo... Yo quería añadir una cosa, en línea de lo que has dicho, estoy de acuerdo, las grandes firmas todas están desarrollando este tipo de productos, pero muchas veces la estamos haciendo también para diferenciarnos de nuestros competidores, porque es verdad que muchos clientes nuestros, ya no es que nos pidan que les mandemos las facturas por e-billing, que es una forma de pagarnos más tarde, ¿no? Porque es muchísimo más complejo. Es que cuando nos piden que hagamos una propuesta competitiva entre, por ejemplo, Uría y Leitham para una misma operación, que si lo miras así objetivamente, mira, pues tienen una experiencia similar, los honorarios son similares, ¿qué diferencia hay? Pues te piden el valor añadido. Entonces, tenemos que venir con cuestiones de valor añadido, y es donde cada profesional se está reinventando y está intentando anticiparse en lo que pueda a su cliente para darle herramientas que digan, no, es que yo hago lo mismo, pero además te ofrezco esta plataforma virtual de Data Room gratis. Por ejemplo, además, o Kira, o la herramienta que se estoy utilizando para el due diligence, y además, cualquier otra cuestión de legal tech que se nos pueda ocurrir. Entonces, también es un elemento de diferenciación que tenemos que tener los despachos en un mercado muy competitivo. Os quiero preguntar luego, pero no quería que se me escapara Moisés sobre esta pregunta, porque ya después de haber tenido a Leitham, a Uría, a Jesús, quería saber la opinión de Moisés sobre
la tecnología cómo está afectando al derecho, en qué nuevas áreas, porque tú has escrito mucho, has coordinado libros sobre esta materia, en qué áreas nuevas se están creando, y estas nuevas áreas, y cómo ha afectado a las clásicas, y qué nuevas áreas están surgiendo de especialización, de estudio, de análisis. Bueno, no hay ninguna disciplina que quede al margen, ¿no? El tsunami digital afecta a todas las ramas y incluso hace muchos años, a comienzo de 1914, un gran administrativista decía que los publicistas vivíamos en un estado de permanente reforma. Entonces, ya la Constitución, en el año 78, con el artículo 18.4, esa redacción ha permitido no solo dar cobijo a la intimidad, a la privacidad, a la protección de datos, a los nuevos derechos digitales. La Ley 3092, que regía hasta hace poco el procedimiento administrativo común, hablaba ya en el año 92 de medios telemáticos, electrónicos e informáticos, con lo cual el derecho administrativo ha estado ahí. Después vino la protección de datos y también las telecomunicaciones, y hoy es que es imposible no citar una sola rama en la que afecte. Pensemos, pues, derecho del trabajo, las nuevas formas de asociación con las plataformas, derecho financiero y tributario, pues, la forma de que los grandes operadores tecnológicos deben tributar, derecho penal, desde el compliance o el ciberdelito, ¿no? ¿Para qué voy a robar la cartera yo en el metro de Madrid si en la dark web puedo encontrar un perfil completo por 50 céntimos que me dice no solo la tarjeta de crédito, sino historial médico, etcétera, etcétera? 50 céntimos por usuario por potencial víctima. En definitiva, todas las ramas actuales, y por supuesto también surgen nuevas ramas, ¿no? Yo he defendido la necesidad de crear un derecho de los robots como nueva rama, que no se trata para nada de arrasar con lo que ya tenemos, sino que precisamente partimos de las normas vigentes, pero tenemos que introducir reformas y también hacer adaptaciones, y eso exige una nueva disciplina, pues como pasó en su momento con el derecho ambiental, ¿no? Yo quería añadir, y completamente de acuerdo con Moisés, un ejemplo. Hemos hablado antes del papel, la pantalla. Claro, se nos generan nuevas necesidades. Antes el papel ocupaba sitio y había un momento en el que todos, en casa, en el trabajo, lo destruíamos, lo tirábamos a la basura con mayor o menor cuidado. Ahora que está digitalizado todo, no nos ocupa espacio, lo tenemos en el móvil, disponible en el portátil, no hay nada que se tire. Bueno, pues esa tendencia a conservar la información porque no ocupa sitio, cada vez la capacidad informática es más barata, todo es más rápido. Bueno, pues es una nueva preocupación social. ¿Hasta cuándo la gente, las empresas tienen la información, la conservan? Pues eso genera esos nuevos derechos digitales a los que hace referencia Moisés, precisamente porque, bueno, pues se generan nuevas situaciones como las que hablábamos de la sustitución del papel sobre la pantalla, por ejemplo. Eso que en eso tienes toda razón. Yo tengo el síndrome de Diógenes digital. Es decir, no hay correo electrónico que borre, lo archivo en otra carpeta. Y al final tengo, vamos, me imagino que algún día me echan de la universidad porque tengo tera y gigas, ¿no? Efectivamente, y después tenemos el derecho a los robots, que eso te tiene muy ocupado y a mí me está divirtiendo mucho últimamente. Ahora voy a cambiar de tercio de lo que estabais diciendo antes. A ver, el mundo de los despachos se va a empezar a parecer al mundo de la Fórmula 1, en el sentido de que la máquina es fundamental para ganar la carrera. Quiero decir, la máquina que podéis tener en tu despacho, las máquinas, la tecnología, las apps que tengáis, van a empezar a ser de verdad diferenciadoras, en el sentido de que el que tenga la mejor app, el mejor desarrollo, va a ser el que va a ganar la carrera dentro del mundo del derecho, o tiene muchas posibilidades de ganar la carrera en el mundo del derecho. La gestión de los despachos se está automatizando tanto como para que tenga mucha importancia. Es decir, las Legal Apps. A mí me gustaría hacer un poco las Legal Apps, porque todo el mundo las Legal Apps. Me gustaría un poco saber cuál es vuestra opinión de qué importancia tienen, para qué sirven, es decir, qué os están ayudando, si al final el que tenga la mejor máquina es el que va a ganar la carrera. Quizás, Jesús, por empezar por ti otra vez, que tú tienes mucha trayectoria y mucha visión, entonces, ¿podrías decirnos? Pero es obvio que la gestión... Vamos a intentar hacer una cosa. ¿Pero qué es un despacho de abogados? Es una actividad empresarial, es una empresa. Todas las empresas están imbuidas de la tecnología. Luego hay otra serie de factores. Probablemente los que tenemos una formación tradicional creemos además
que tenemos que realizar una función social y que hay otra serie de valores de formación, de defensa de aquellas cosas en las que cada uno cree y que son elementos del despacho. Pero el despacho es una empresa, tiene que ser rentable, tiene que ser, porque si no es rentable cierra. Es decir, una persona hace mal las cosas y no le ocurre nada, una empresa hace mal las cosas y cierra porque su objetivo es generar beneficios. Eso es lo que le obliga la ley mercantil. La ley mercatoria dice que tiene que ganar dinero y si no gana se va a lo que es lo que llamamos las patologías, el concurso, la liquidación. Tiene que ganar dinero, tiene que competir, porque es otro principio del derecho comunitario y del derecho propio, que exista competencia. Y tiene que utilizar todas las tecnologías que están a su alcance, porque es obvio hoy que la tecnología, la ofimática, por una parte, y las apps y los instrumentos que permiten esos procedimientos, dan una enorme riqueza al despacho, como empresa, y con eso tiene que competir. Claro, en realidad esto no es solo una carrera, pueden estar en la cúspide, aquí hay dos representantes de la cúspide de la profesión en España y además en otros muchos parámetros internacionales, pero bueno, lo que tienen que ser es rentables. Tú dices, bueno, gana la carrera, y si a lo mejor le preguntas, pero ¿cuánto ha ganado cada socio? Las cosas cambian y puedes encontrarte despachos pequeñitos que tienen unas rentabilidades por socio. ¿Qué es ganar la carrera? Es que esto no es exactamente una carrera, pero que solo la tecnología va a ser un factor esencial y la gente que esté preparada para implementarla y capacitarla y darle todo el rendimiento. Un teléfono móvil de estos de última generación, que a mí siempre me los dan, pero probablemente ¿qué le obtendré yo de ese Fórmula 1? El 0,2%. Y si lo cogiera un joven de 16 o de 14 años, a lo mejor le saca el 80%. Y si alguien que está preparado le saca el mayor rendimiento. Le sacamos el rendimiento a todas las bases de datos, a toda la capacidad a los algoritmos que son capaces de encontrar las cosas y de incorporarlas al contrato. A mí me da la impresión de que todavía ahí tenemos que avanzar mucho, pero indudablemente solo será una parte de la tecnología. Y quedará siempre una parte del proceso, en los sistemas que siguen manteniendo procesos donde los principios constitucionales de oralidad, de inmediación y tal, que luego todos sabemos que se cumplen regular, pero bueno, siguen estando los procesos penales especialmente, que es un ámbito donde la eficiencia ya no va a depender solo de la tecnología, también será una herramienta importante, pero tendrá que haber mayor participación del factor humano. Gracias, Jesús. Leticia, ¿tú crees que podría ser Uría Menéndez un superrobot? Es decir, que hubiese un tercer apellido, que fuera que la máquina que tenéis en Uría sea de tal calibre, de tal nivel que sea un atractivo de clientes y que os sirva, ya no para ganar la carrera, que tienes toda razón, Jesús, no es para ganar la carrera, pero que la gestión que hagáis tecnológicamente el despacho, las máquinas que usáis, el software que uséis, la tecnología que uséis, os convierta en algo diferencial respecto a los competidores? Es desde luego, la tecnología es una necesidad, como bien apuntabais, una necesidad no solo del mundo legal, sino de cualquier entidad empresarial que lleva a cabo un negocio, aunque nosotros siempre como abogados pensamos que nuestra profesión, bueno, pues tiene otros ángulos y otras función social, pero al final efectivamente estamos hablando de que, como todos los negocios, tienen que ser eficientes y esa tecnología lo que nos aporta es esa eficiencia. Yo creo que al final tenemos que tener esa tecnología, tenemos que tener tecnología que nos haga más eficientes, que nos haga incurrir en menos costes y que permita a nuestros clientes confiar en que nuestro partnership, nuestra unión con esa tecnología, pues nos hace los mejores en el mercado. Pero en el fondo, y más allá de momentos muy concretos, yo tuve una conversación hace un año con una ciberantropóloga, una persona que hablaba de cómo debería ser la tecnología y diseñarse, y decía que debería ser silenciosa, de forma que al final no viéramos la tecnología, que las tecnologías quizá más útiles son las que no estamos centrados en la tecnología, sino que nos sirve y nos ayuda
a hacer nuestros procesos vitales, sociales, profesionales más eficientes. Bueno, pues yo creo que ese debería ser el reto de los despachos, permitir un asesoramiento muy eficiente, con menos coste, de mayor valor añadido, más integrado con las necesidades del cliente, utilizando esa tecnología, pero que no esté en el nombre de nuestros despachos. Nos las van a pedir, como comentábamos, nos las piden ya, nos piden tenerlas, pero deberíamos integrarlas de una manera silenciosa, donde nuestro criterio profesional, nuestro asesoramiento sea el que oyera al cliente sabiendo que hemos llegado ahí de la forma más eficiente, con un mayor valor añadido, con un mayor criterio. Yo creo que ese es un poco el objetivo, o como yo lo veo. Y José Antonio, vosotros, porque claro, Latham en eso tiene una ventaja, y es que es un despacho global que tiene unos recursos en un nivel global. Entonces, vosotros la tecnología invertís mucho dinero en tecnología. Entonces, esta misma historia, ¿tú cómo la ves? Hay dos dimensiones. Hay una primera dimensión absolutamente local, me refiero local en cada país. Yo creo que, y yendo a lo que decías tú al principio, el concepto de trusted advisor o del consiglieri que dicen los italianos, ese no se va a perder. Es decir, el cliente que busca un abogado en el que confía, en la persona, va a ir a Uría. Es decir, va a ir a Uría porque hay X personas en las que confía, venir a Latham porque hay X personas en las que confía, venir a cualquiera de los despachos, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, y eso es la dimensión local. Luego hay una dimensión global, y me refiero a un cliente que me dijo, mire, esta operación que tuve que hacer en agosto en España, en Londres, era hacer un due diligence, una revisión de contratos en 25 países, y necesitaba un resumen en el que me resumieran simplemente unas licencias, unos contratos de licencia por país, y me lo hicieron mal. Y no es un tema de recursos, se dedicaron todos los abogados jóvenes que podían necesitar. Si hubiésemos tenido una plataforma informática que hubiese podido gestionar, simplemente el copiar y pegar y diferenciar países se hubiese hecho de una forma más eficiente y bien. Nosotros en Latham, pues igual que muchísimos otros despachos, ahora estamos dedicando, tenemos en Inglaterra una cosa que llamamos Project Manchester, que suena un poco a película, ¿no?, de un barco que desaparece, pero no, son 15 abogados que tenemos ahí metidos dedicándose simplemente a inteligencia artificial para due diligence. Tenemos un equipo en Los Ángeles que se dedican solamente a esto. Se está invirtiendo mucho, y se está apostando mucho más en el lado de la costa oeste de Estados Unidos por el tema también de Silicon Valley, etcétera, para desarrollar estas aplicaciones. Pero yo creo que al final del día, más allá de la eficiencia, que por supuesto es lo que nos diferencia, los clientes piden ahora mismo inmediatez en las respuestas, y eso es lo que nos facilita todas las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil, en los ordenadores, en la conciliación familiar, por supuesto. Pero yo creo que al final del día lo que va a quedar es la relación del abogado con el cliente. Eso no se va a perder, y da igual el tamaño del despacho. Gracias. Yo quería preguntar una cosa a Moisés, después que me puedes responder sobre esto también, pero también me gustaría preguntarte una cosa, y es, viendo lo que estamos escuchando, ¿qué tipo de legal app tú conoces que ya exista o esperas que venga en un futuro que sea muy chula, es decir, que te vaya a ayudar? ¿Tú qué estás esperando? O sea, decirnos algo de, mira, esto es chulísimo y está ya, existe o va a venir, o ya hay un robot que hace y que para los despachos de abogados sirve, o yo estoy seguro de que ahora mismo está a punto de descubrirse. O sea, ¿podrías decirnos algo? Antes de contestarte, sí me gustaría apuntar que las APPs es solo la punta del iceberg. O sea, la Legal Tech trae una revolución en la abogacía, que baste ver lo que ha pasado con Internet, el sector audiovisual o el sector editorial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la Legal Tech, una cosa tan sencilla como la posibilidad de calificar en un portal a los abogados, como calificamos a los restaurantes, pensar el cambio que eso va a suponer en el prestigio de los abogados, en el ranking de los abogados, en su reputación. Un portal donde los abogados anuncian y los clientes, satisfechos o insatisfechos, van a poder valorar la experiencia y el servicio jurídico recibido. Eso está ya. En cuanto a esa app chula, no tenemos que esperar al futuro, lo tenemos ya en el presente. Jurimetría de Wolters Kluwer permite un análisis predictivo de los casos. Nos puede decir cómo falla la audiencia provincial, la sección 14 en cláusula suelo. Y eso además es un invento pionero en España frente a los productos similares en Estados Unidos. Es un producto verdaderamente poderoso que ya está en el mercado y que hasta hace muy poco tiempo solo alguna Big Four podía hacer esos análisis predictivos, pues ya con jurimetría están al alcance de cualquier abogado.
Gracias, Moisés. Bueno, pues ahora voy a darle la vuelta al asunto. Y es, habida cuenta de que el público no hay ninguna máquina que hayamos detectado. Algunos son unos máquina, pero máquinas no hay ninguna. Entonces, el abogado máquina, ¿en qué lugar quedan los abogados que no somos máquina? Es decir, las personas. ¿Qué tenemos, o sea, cuál es nuestro presente, nuestro futuro en las personas, los hombres y mujeres que somos abogados? ¿Tenemos futuro? ¿Nos van a robotizar? ¿Nos van a poner un exoesqueleto para que vayamos al despacho? ¿El traje será una coraza? No sé, ¿estaremos conectados a Aranzadi por una célula que llegará al cerebro? No sé, Moisés. Bueno, yo creo que la clave va a estar en seguir aportando valor añadido, ¿no? Esa confianza que decían mis compañeros es fundamental y por el momento no lo va a aportar una máquina, pero sí que vamos a tener que reinventarnos. La LegalTech, las tecnologías ya existentes nos van a descargar de las tediosas labores administrativas y nos van a permitir dedicarnos a las labores más intelectuales. Va a haber procesos que se van a automatizar y ya se están automatizando. Basta ver el éxito de reclamador.es en España, cómo procesa reclamaciones muy sencillas y encima con comisión de éxito. Pero también van a aparecer nuevas oportunidades de negocio. Por tanto, vamos a tener que transformar sí o sí, vamos a tener que mantener y potenciar nuestro valor añadido y nuestras cualidades humanas. Leticia, ¿tú qué piensas? Leticia, que tampoco es una máquina, también es una mujer. Entonces, el abogado no máquina, ¿qué tendremos que hacer o cuál es nuestro presente, nuestro futuro? Yo pregunto muchas veces a los abogados jóvenes, los que tenéis en la Facultad de ICADE, y cuando coincides con gente joven, algunos ni se lo han planteado, esto de que les pueda sustituir un robot, pero hay otros en los que ves abogados o estudiantes de Derecho que tienen legítimas preocupaciones sobre cómo se tienen que formar y si realmente necesitan ser una máquina, si van a ser sustituidos o quizá lo más inmediato es cuando entren en un despacho grande, pequeño, mediano, local, internacional, ¿qué se les va a pedir? Porque hay cosas que hacían los abogados tan poco divertidas como revisar el mismo contrato en una auditoría una y otra vez, y todos nos decían, es muy formativo, y decíamos, bueno, al quinto contrato lo puedo entender, pero cuando llevas 50 iguales, pues a lo mejor ese plus de formación no te lo aporta como abogado joven. Pero sí que se plantean muchos de ellos qué les vamos a pedir cuando entren por la puerta y realmente qué parte de su función ha sustituido un robot ya o que va a sustituir cuando terminen la carrera, porque algunos tienen 3-4 años por delante. Yo creo que es lícito que se planteen estas cuestiones y creo que nos tenemos que replantear desde los que ya estamos en la profesión jurídica qué les vamos a pedir. Entonces, un análisis crítico va a ser, o sea, la tendencia en el sector legal como en cualquier otro sector económico es que lo primero que se sustituya son las labores más automáticas y repetitivas. Por tanto, esa revisión una y otra vez del mismo contrato, el mismo modelo, hasta pues no se les va a pedir. Les vamos a pedir un análisis más crítico desde el principio, porque las conclusiones las pueden salir de un informe realizado por un algoritmo. Pero les vamos a pedir criterio y les vamos a pedir madurez y les tenemos que ayudar en ese paso. Por tanto, vamos a tener que ser abogados con mucho criterio, siempre lo hemos tenido que ser, pero quizá el aprendizaje tiene que ser a que sean más maduros antes. Entonces vamos por confianza, valores, análisis crítico. Yo escuché una vez, es que era una cita y no me recuerdo quién era el autor, que decía, si eres capaz de describir exactamente qué haces en tu trabajo, eres robotizable. Entonces lo mejor es no describir exactamente lo que haces porque eres robotizable. José Antonio, el hombre, o sea, el abogado que no es máquina, ¿qué tenemos que tener para triunfar o para seguir teniendo futuro? Yo creo que hay que dar un paso hacia atrás, es decir, hacia atrás en el sentido de la formación. Yo creo que lo primero que quería decir, oyendo todo lo que se está diciendo antes, es que yo sigo viendo en mi despacho los abogados jóvenes y tú ves a lo mejor a 8 abogados jóvenes que sobre el papel son igual, que trabajan las mismas horas,
utilizan los mismos precedentes, tienen los mismos ordenadores, tienen el mismo teléfono, pero luego hay unos buenos y otros malos. Hay unos abogados buenos que te responden bien porque tienen ese criterio, esa intuición, esa empatía, esa forma de trabajar, y hay otros que no lo tienen. Y yo creo que eso, yo estoy hablando de lo que es en un despacho transaccional, en una práctica transaccional. A lo mejor en otro tipo de trabajo puede ser diferente. Entonces, yo creo que hay que ir a la formación que tienen que tener. Yo, cuando hablo con la gente joven e intento transmitirles muy humildemente lo poco que puedo transmitirles, les digo, mira, yo cuando hago un contrato, porque ahí al final podemos partir de un modelo y hay muchísimas herramientas que te hacen un primer borrador de contrato directamente, y ya lo había en el año, en el año 96, en Clifford Chance ya tenían en el departamento bancario de Londres una cosa que tú rellenabas los campitos y sacaban ya los contratos de financiación con una parte o más partes. Ya estaba inventado hace mucho tiempo. Eso ha evolucionado, pero yo hago los contratos como si fuera un programa de ordenador. Yo en el año 80 y tantos estaba programando en código máquina en aquel momento. Y sigo utilizando los ordenadores, veo los contratos como programas de ordenador que tienen que funcionar, que no tienen que tener salidas. Yo creo que a la gente joven tienen que tener esa mentalidad, esa formación que ahora se está dando en todas las escuelas, en todos los colegios, robotics, programación, son módulos obligatorios. Y eso es lo que tienen que tener, esa capacidad de mente estructurada junto, y ya no es un tema de tecnologías, sino la formación, digamos, numérica, que en este caso, pues ICADE claramente es pionera, ¿no?, en la formación, o el módulo de Business Analytics. Yo creo que hay que dar un valor añadido más allá de la formación jurídica que hay que tener, sino que es la forma en que tienen estructurada la mente, pensar fuera de la caja, que dicen de nuevo los anglosajones, ¿no? Yo creo que ese es el elemento diferencial y que puede hacer que un abogado que tú estás viendo que es igual sea bueno y otro malo, y no sabes muy bien por qué. Es porque alguien es un líder y otro no lo es. Hay algo que es una parte innata y otra parte de formación. Vamos mejorando desconfianza, valores, análisis crítico, empatía, mente estructurada, capacidad de análisis también matemático. Jesús, el abogado, el jurista, el abogado de toda la vida que no es máquina, para seguir triunfando en el siglo XXI, ¿qué tiene que tener? Compromiso. Tiene que tener un compromiso con el cliente, tiene que tener un compromiso con la justicia, con la sociedad en la que está y en la que está inserto y a la que tiene que servir y del que él se comprende. Algunas veces nos preguntan esos tópicos de la pregunta que le hacen al abogado, que no se lo podrían hacer a un ordenador, claro. ¿Y usted defendería a un X violador o a un asesino de niños? Y dices, yo sí, claro, los defendería, porque para que la condena sea justa, alguien le ha tenido que defender con integridad y con dedicación, no una defensa formal, sino una defensa eficaz. Y de esa defensa eficaz nacerá la condena, si es que las cosas quedan probadas como se establece en el presupuesto de la pregunta, quedan suficientemente acreditadas. Asumir la defensa es eso. Y esas son las materias en las que la formación humanista, de la que nos referíamos antes y que está en la raíz de ICADE, constituye un valor esencial. No se puede prescindir, lo que pasa es que necesitamos darles otros instrumentos para manejarse en un mundo nuevo, en un mundo complejo. Dice, ¿y qué va a hacer el abogado que ya no tiene que bajar los tomos de Aranzadi, limpiarles el polvo, porque siempre tenía una capa importante, buscar los índices? Ya no hay que hacer todo eso. Además, como decía, los procedimientos de medición, que por ejemplo en Chile lo siguen utilizando, los sistemas de medición para la predecibilidad de las resoluciones judiciales. En España me parece que iban a tener algún serio problema. En fin, no se caracteriza nuestra justicia precisamente por eso. Pero si todo eso, ¿y qué hace con el tiempo? Hablar con el cliente, dedicarle tiempo, pensar, leer, implicarse en las cosas. Naturalmente, será mejor abogado porque estará liberado, como decía José Antonio, de toda una serie de tareas repetitivas que puede hacer la máquina por él. No tendrá que ordenar al final de la jornada los libros ni los papeles, dará 2 teclas y casi se hará solo, pero tendrá un tiempo más para ser más persona, curiosamente. Es decir,
en el mundo de la cibernética serán más personas porque tendrán más tiempo y más capacidad y tendrán herramientas que les permitirán estar mejor informados en menos tiempo y les ayudará a formar su criterio. Y al final, si recordáis, cuando allá en los años 70 que las reformas legales, menos mal que entonces había pocas, los abogados del Estado eran más comedidos, y entonces recortábamos el Boletín Oficial del Estado y lo metíamos en aquellos códigos que editaba el Boletín Oficial del Estado. Hoy ya eso sería una broma de mal gusto, pero ya no tendrán que hacer eso. Pero al final la cuestión es ahora mismo, ten una capacidad de análisis crítico de la norma y ten una capacidad de análisis crítico de los hechos, porque el cliente normalmente te trae hechos, cosas que han acontecido o que le van a acontecer o que necesita. Por lo tanto, ese individuo será un gran humanista que tendrá mucho tiempo liberado y por lo tanto más eficaz que aquellos abogados que teníamos que bajar los aranzadis y que siempre se presuponía que eran grandes oradores, grandes juristas, personas de gran sosiego, pero que perdieron mucho tiempo en tareas verdaderamente hoy ridículas, entonces imprescindibles. La verdad que está siendo muy importante. Fijaros vosotros que la conclusión a la cual acaban de llegar es que en la época del abogado máquina lo que hay que hacer es ser más persona con capacidad de compromiso, con valores, con análisis crítico, con empatía. Es decir, que en la época de la máquina, ¿cómo vamos a ganar a la máquina? Siendo más persona. Es lo que nos están diciendo estos Pero cuatro eso que dices tú es expertos. muy preciso, decano, la empatía. La empatía, porque es una persona que ha ido a pedirte ayuda, una persona, una empresa, una institución, ha ido a pedirte, tú tienes que ponerte en su piel. Esa empatía a la que tú te refieres es el gran valor esencial del abogado. Yo añadiría la creatividad. Yo creo que es un punto. ¿Por qué? Pues porque los problemas son nuevos y la norma está yendo muy despacio detrás de estas nuestros nuevos retos jurídicos y estas nuevas cuestiones que se plantean con el uso de los datos, con el uso de la tecnología, con las posibles discriminaciones o no en las decisiones automatizadas, un montón de cuestiones. Por tanto, tenemos que ser creativos. Nosotros en el equipo hace 15 años, 20, nos llamamos Nuevas Tecnologías, el equipo de NT. Y nos llamábamos a nosotros mismos, como estoy en confianza lo puedo contar, DT, porque nos decíamos que no éramos nuevas tecnologías, éramos de todo, de todo, porque cualquier cosa que nadie sabía de qué iba, pues nos lo pasaban, y eran siempre cuestiones que no tenían regulación, porque eran demasiado nuevas, eran los nuevos, pues internet, las nuevas... vivíamos con problemas jurídicos reales de comercio, de empresas que no tenían una norma detrás y teníamos que ir, como planteabais antes, al Código Civil, pues a otras... y eso nos va a ir pasando, porque nunca vamos a poder regular todas las tecnologías, ni vamos a tendremos que regular principios, tendremos que regular derechos, pero van a tener que ser abogados creativos, donde el nuevo problema jurídico, la nueva operación mercantil, el nuevo... pues tendrá que regularse y tendremos que dar seguridad jurídica ante un posible pleito, con cosas que no están muchas veces reguladas. Y esto vamos a tener que ser abogados de todo. Abogados de todo, ¿sabes? Que siguen siendo muy bien. Vamos a tratar dos cosas más. Entonces hay una que después de con este nivel que estamos viendo, hay una que es que si no lo pregunto, pues no queda una mesa a culo. O sea, esto no sería elegante, porque si hablar de transformación digital y no os pregunto por la tecnología blockchain, claro, dicen, es que hay que hablar de blockchain, ¿no? Por lo menos la palabra hay que decirla muchas veces, ¿no? Blockchain, para que... entonces la pregunta es, ¿el blockchain va a ser la tecnología, la gran transformadora digitalmente del mundo jurídico, del mundo de la abogacía? Moisés, ¿qué piensas tú? Bueno, primero hay que saber qué es blockchain y contextualizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es blockchain? Al final no deja de ser una aplicación de Internet, ni más ni menos, como el correo electrónico o como las páginas web. Vale. Dicho sea lo cual, claro, la tecnología en sí filosóficamente es muy prometedora porque plantea ni más ni menos que sustituir la intermediación actual, ¿no? Incluso pone en tela de juicio el papel del Estado, y lo vemos con la posible creación de una criptomoneda por Facebook y otras tecnológicas.
Claro, pero esto hay que aterrizarlo al mundo digital y al mundo físico, ver los costes, los riesgos, las oportunidades y contextualizarlo todo, ¿no? Hemos pasado de una época de high, veíamos hace un año y medio los gráficos de Gartner, la consultora en tendencias tecnológicas, como estaba blockchain, y ahora parece que estamos en una época de criptoescepticismo, ¿no? Bueno, lo cierto es que blockchain ha venido para quedarse. De momento no está regulada, y los abogados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero entender cómo funciona para ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se deben hacer o es mucho más caro hacer, y dos, dar soluciones y acompañar a nuestros clientes. Entonces, una oportunidad más y desde luego una tecnología con mucho potencial. Leticia, misma pregunta. ¿Blockchain, gran transformador del mundo jurídico? Ahí yo creo que coincido plenamente con Moisés, como no puede ser de otra manera, en que se habla mucho de blockchain. Tenemos que entender primero cómo funciona, la aplicación práctica de blockchain. O sea, pensamos mucho en las oportunidades de blockchain y vemos un poco hacia futuro, hacia dónde nos puede llevar. Los que estamos pegados a las empresas, asesorando algunos a sectores como el financiero, pues sí que vemos cómo poco a poco se van incorporando estas funcionalidades en los negocios, y por tanto tendremos que acompañar a nuestros clientes según las van incorporando cuando no hay regulación, pero asesorando en esa materia. Pero no es una tecnología que veamos que está plenamente implantada todavía, por tanto no lo están nuestros clientes, vemos la potencialidad, pero tenemos, yo creo, que esperar todavía un poco para ver cómo, tanto en el sector empresarial, a nuestros clientes, como al propio sector legal, nos va a ayudar. Pero desde luego la potencia la vemos frente a la realidad de hoy en día. Más ser en potencia que ser en acto, que diría Aristóteles. Totalmente. José Antonio. La primera reflexión es que hoy hablamos de blockchain, no sé de lo que hablaremos en 10 años. Es decir, la evolución de la tecnología es tal que lo que hoy es blockchain, pues no sabemos lo que será o en qué se habrá convertido o dónde nos llevará. Eso es lo primero. Yo comparto todo lo que habéis dicho, que bueno, la aplicación práctica, pues hay muchas, se nos ocurren muchas, no sabemos lo que vamos a hacer. Nosotros, por lo pronto, en Leitham, no en este caso yo, ya sacamos hace 3 semanas o 4 semanas una aplicación que es un diccionario de terminología blockchain, que se puede descargar en App Store o lo que sea. No sé muy bien para qué sirve, pero bueno, pues ya decimos, ya estamos ahí. Tenemos muchos términos, los podemos encontrar el significado, pero lo tenemos ahí. Va a haber su aplicación. En Estados Unidos, en Nueva York, es algo muy caliente ahora mismo. Es decir, hay muchísimas operaciones relacionadas con blockchain y que si no tienes una persona absolutamente experta en ese sector no se harían. Y lo he vivido yo la semana pasada. Entonces es un tema, yo creo, bastante candente. Veremos la aplicación práctica. Yo creo que es un tema a regular, y mientras no haya una regulación que dé un poquito de certeza, yo creo que la gente va a estar un poco reticente. Nosotros es curioso, como en el mercado de Venture Capital, que se supone que está también súper avanzado, todas las startups, hay una cláusula estándar que se incluye ahora en casi todos los contratos y en los term sheets, que se llama Token Rights, que es una cláusula que yo he incluido en un contrato en el que se dice que las sociedades no podrán emitir ningún tipo de tokens. Os puedo asegurar que es una cláusula de la que no me ha dado comentarios absolutamente nadie, pero ni una parte, ni la otra, ni nadie. Todo el mundo me preguntaba, ¿qué es esta cláusula? Digo, no sé, está en el modelo. ¿Y por qué la ponemos? ¿Por qué no queremos que emitan? Bueno, pues porque no queremos que emitan, pero no sabemos muy bien por qué es por si acaso. Entonces yo creo que hay un poquito todavía de incertidumbre y a lo mejor hay personas en este debate que tienen mucho más conocimiento, pero los transactional lawyers, como digo aquí, bastante poco. Jesús. Que en el mundo de las tecnologías también hay bluff, es decir, hay cosas que suben y que nos dejan fascinados, pero que luego no se materializan, y hay que tener un cierto sentido de la discriminación. Hemos visto desde aquellas historias un poco viejas entre beta y en los formatos de los vídeos, pero bueno, oye, aquello movió miles de millones de dólares en los mercados. Aquello supuso una transformación. Tomar una decisión u otra, hemos visto cómo grandes compañías en España, en sistemas de comunicación, tomar la opción del satélite o de la televisión digital terrestre les ha supuesto transformaciones de 3, 4, 5 mil millones de euros.
Yo no tengo un criterio, no tengo una formación ni un conocimiento para creer que esa tecnología, a fin de cuentas, es un desarrollo tecnológico complejo. Con aplicaciones en el mundo del derecho lo veo un poquito más difícil en la medida en que las administraciones públicas no lo incorporen, porque una parte de nuestro trabajo no es solo hacer contratos o desarrollar aspectos mercantiles, pero hay una parte que es una interrelación con el aparato del Estado en sus diversas manifestaciones. Y eso es un límite en los crecimientos y en los desarrollos. Y claro, también los reguladores están erigidos en un poder absoluto. La primera recomendación del Parlamento Europeo a la Comisión, hablando de nuestro territorio menos desarrollado, es del año 2017, cuando pide unas modificaciones de las normas civiles para adaptarlas a las tecnologías. Al final hemos llegado aquí, pero todavía ni siquiera hay una directiva. Entonces, si los sistemas regulatorios no lo incorporan, por ejemplo, el sistema tributario y los sistemas fiscales son especialmente propicios, como lo son los sistemas financieros, y el sistema financiero da la impresión de que está tibio, que muestra mucho interés con los desarrollos que eso puede generar, pero no termina de embarcarse en ellos. Los sistemas fiscales da la impresión de que tampoco. Entonces, algunas cosas de estas que pueden ser maravillosas, a lo mejor han nacido demasiado pronto y tendrán grandes desarrollos dentro de 5 o de 6 años. Hombre, yo quiero decir que en España no andamos nada mal, ¿eh? Tenemos ya preparado el anteproyecto de ley de Sandbox, es decir, un entorno de pruebas que, si no hubiéramos tenido estas vicisitudes de gobierno, estaría en las Cortes, porque hay acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Pero tenemos ya alguna comunidad autónoma pionera que usa blockchain para la contratación pública, y es Aragón. Ya tiene una plataforma que funciona en blockchain y bueno, lleva un año ya, ¿no? Por lo cual, no es una tecnología de futuro, es una tecnología de presente. Y encima en España ya tenemos ciertas experiencias piloto sobre blockchain. Y la red Alastria, sí, que fue fundada en nuestro alma mater. Que fue fundada y además el referente mundial, no español ni europeo, sino mundial. Yo lo que iba a decir es que a veces te encuentras con el blockchain incorporado en una operación, es decir, en derivados. En el sector financiero lo está incorporando en la gestión de derivados. Si tú luego como abogado vas a regular eso, es transparente para ti, porque antes se hacía con otra tecnología y ahora lo que estás es utilizando esa tecnología para hacer una operación, pero desde un punto de vista contractual o el impacto que tiene para nosotros como abogados, a veces ni siquiera la vemos o ni siquiera hay que regularla. O sea, a veces vemos que las van incorporando a procesos, pero que el impacto jurídico que eso tiene o contractual o de revisión de la operación o de lo que sea, pues tampoco es tan grande. Antes de ver si hay alguna pregunta en la sala, me gustaría lanzar un último tema menor, una cosa sin pensamiento alguno, y es la tecnología y la justicia, pero la justicia con la J. En China, es verdad que China es China, que es un país como es, ya sabéis vosotros que hay unos controles biométricos espectaculares. Se está intentando llegar a hacer un perfil delincuencial. Es decir, que eso es una cosa como cuando estudiábamos Derecho, lo que hacía Lombroso, que nos parecía ya algo muy pasado de moda. Es decir, ver por los andares la forma de manejarse y la forma de estar en el aeropuerto, si este tipo no es de fiar. En Estados Unidos se habla del cibercop. El cibercop es una cosa que a lo mejor a muchos les parece muy bien. El cibercop es que en el coche llevas un policía ciber que no te arranca el coche si no te pones el cinturón de seguridad, impide que vayas más allá de la velocidad en el tramo en el que estás, el coche no arranca si el semáforo está en rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le llaman cibercop porque llevas al policía de copiloto, realmente te está impidiendo actuar. Tenemos lo que algunas veces ha habido el judgebox, es decir, una caja que puede ser un juez. Es decir, que tú le metes los datos de los dos litigantes y la caja dice taca, 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 la razón la tiene el concursante A. Entonces, que hemos hablado antes también, el juez robot. Entonces, la tecnología está afectando a la justicia, o puede afectar a la justicia, pero a la justicia con mayúscula.
¿Qué opinión os merece en el estado en el que estamos y qué riesgos veis si los veis o qué oportunidades veis si las veis? Jesús. En España es una asignatura suspensa. Es decir, España, que es la historia de un éxito, los últimos 50 años es la historia de un éxito maravilloso, probablemente uno de los grandes éxitos de Europa. Yo creo que no hemos acertado tener una mejor sanidad, la mejor infraestructuras, pero no hemos acertado ni en justicia, ni en administración de justicia, ni hemos acertado en el sistema educativo público. Pero bueno, seguimos viendo desde grandes tecnologías, las que pueda tener aquí al lado la Audiencia Nacional, que ya te manda a tu buzón los documentos, y ya se sabe que si tú das a terceros esos documentos, eres tú el emisor, porque están identificados página por página, a juzgados donde la CPU es un pilar, la pantalla naturalmente de esas grandes de fondo es otro pilar, luego pone una tabla encima y ahí siguen acumulando legajos. En general no hay tecnología. Entre abogados que hay aquí, de verdad, cuando se empezó a grabar los juicios, tanto civiles, pero especialmente los penales, ¿cuántas veces en vía de apelación de verdad los jueces en la apelación ven el vídeo del juicio? Un 5%, un 8%, un 10%. El atraso es impresionante. Cuando yo empecé a ejercer en los años 80 en San Antonio, en Texas, ya entrabas y accedías a la agenda del juez por un sistema electrónico. Te hablo de los años 80. El salto en España es grandísimo, pero también nos educaron sobre aquellas ideas. Por supuesto, las corrientes italianas en torno al determinismo por los rasgos antropológicos, pero en algunas materias tampoco será tan grave que algunas cosas de esas ocurran. Pero ya sabíamos todo aquello del determinismo, de la subsunción de la norma en los hechos, muy de la cultura positivista. Realmente algunos problemas que de hecho ya sí ocurre. Sistemas de compensación de las cámaras, bueno, no son jueces, pero resuelven por procedimientos electrónicos, con programas en Estados Unidos. Y luego, sobre la capacidad de percibir las cosas, no nos engañemos. Hay unos juicios en Chile que también tienen sus problemas de etnias o de nacionalismos, nadie está libre de pecado. Pues cuando en alguno de los procesos contra la rebelión mapuche, el juicio que tuvo que anular se volvió y se grabó. Y además se aplicaron tecnologías incorporadas por universidades norteamericanas para medir el grado de estrés, si mentían, si no mentían. Bueno, claro que los sistemas de reconocimiento facial ya en los aeropuertos saben dónde está la persona a la que hay que identificar, y son ya tecnologías casi completamente superadas. Veremos en los procedimientos que, aparte de la voluntad del juez o de los jueces que están atentos a eso, se pueden incorporar tecnologías que les ayuden a analizar lo que ha ocurrido, por ejemplo, la verdad o la veracidad de cosas que se dicen. Daros cuenta, en los procedimientos mercantiles, en los procedimientos penales, en los procedimientos civiles, la verdad o la falta de veracidad, algunas veces no intencionada, sino personas que perciben las cosas de distintas maneras. Lo hemos visto en el cine, cómo ver un mismo hecho desde ángulos distintos te da resultados diferentes. Que se puedan implementar las tecnologías, yo no creo que sea no sea una distopía, creo que es una utopía y que permitirá al juez profundizar más en las partes esenciales. La facilidad que tendrá el juez de tener el derecho allí en cualquier dispositivo pequeñito sobre la mesa del juzgado, como ya hacemos muchos, vamos con los ordenadores a los procedimientos largos y pesados y llevamos mucho material allí descargado. Pero el juez quizá podrá estar más atento a cosas e incluso habrá máquinas que le puedan dar una información adicional. Pues la máquina le va a decir si ha dicho la verdad o si el hecho es cierto o no, lo determinará el juez o el jurado, pero le podrá dar una información adicional al juez o ayudarle a formar su criterio. No es impensable que eso sea una realidad. Lo que pasa es que me temo que en España estamos un poco lejos. Muy interesante, Jesús. Moisés, tú, ¿cómo lo
Luis. Bueno, a estas horas de la tarde y por caridad cristiana no les voy aquí a dormir con el tema de la justicia, ¿no? El tema estrella, tratado desde la perspectiva académica por Alejandro Nieto, hablaba hace muchos años del desgobierno judicial. Veo aquí a Luis Javier Sánchez del Confilegal, que recientemente también ha elaborado unos artículos muy críticos y con mucho fundamento sobre este tema, con lo cual, más allá de estas cuestiones de cambio de modelo, que si la instrucción, que si el fiscal, con dos medidas muy concretas, como sería, por ejemplo, automatizar procedimientos muy sencillos como los monitorios, las reclamaciones de baja cuantía o temas también de desahucio sin título. Solo haciendo eso, que es una cosa bastante factible técnicamente, y no nos tenemos que ir a algoritmos muy complicados, no tenemos que contratar a IBM ROS, no tenemos que contratar ningún sistema muy difícil, liberaríamos de un plumazo gran carga muy pesada de nuestros tribunales y les permitiríamos, solo con esa medida concreta, tener más tiempo para estudiar los asuntos que realmente son esenciales. Podemos ir incluso más allá, ¿no? Otro segundo paso sería ver en tiempo real las cargas de trabajo de los juzgados para ver dónde hay que reforzar dinámicamente y cambiar el sistema de reparto para que aquellos juzgados que están más libres asuman nuevas casos. Insisto, todo esto sin volvernos locos con el cambio de la instrucción, etcétera. Dos medidas muy concretas, por ejemplo, muy tangibles y que permitirían de un plumazo, bien implementadas, desde luego, descongestionar en un horizonte temporal muy cercano el trabajo de nuestros tribunales. Con eso me quedo y para no extenderme aquí, bueno, podemos estar hablando no solo una hora, 2 horas, 20 días, en fin, hay libros, conferencias, por lo cual... Bueno, gracias, Moisés. Leticia. Yo solo quiero apuntar una idea a lo que también intentaré ser muy breve a estas horas. Y es que la normativa europea va tomando decisiones y alguna de las que ya tenemos y derecho que tenemos como ciudadanos europeos es a que no estemos sujetos a decisiones que tengan un impacto jurídico relevante en nuestras vidas, que sean exclusivamente automatizadas. Por tanto, tenemos un derecho como ciudadanos europeos a objetar y a oponernos a que una máquina solo una máquina de forma exclusiva tome una decisión que tenga un impacto relevante sobre nuestra vida y nuestra realidad. Eso significa que, bueno, pues que eso aplicado a la justicia, cuando de verdad lo crítico no son las aplicaciones o las herramientas que ayudan a ser más eficientes a los jueces, sino que la propia máquina ayuda en la decisión judicial, que es quizá el punto más de debate ético y jurídico que podemos tomar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que por lo menos la normativa europea ya va adoptando pasos y dejar una decisión con un impacto jurídico relevante en una máquina ya es algo que como ciudadanos europeos podemos oponernos y tenemos ese recurso a la decisión, a la participación humana. ¿Que el humano se equivoca más o menos que la máquina? No lo sabemos, pero ese derecho a acudir a una mente humana en esa decisión que tiene tal impacto, ahora mismo se nos ha reconocido como ciudadanos europeos. Bueno saberlo. José Antonio. Yo 3 reflexiones muy rápidas. Yo creo que las decisiones, mientras no sean binarias, es decir, mientras los juicios no puedan ser binarios, que es como trabajan las máquinas de forma binaria, es muy difícil que nos sustituya. A lo mejor en las cuestiones que decía Moisés puede llegarse a eso con tranquilidad, más siempre con la capacidad de recurso, ¿no? Hay una protección ulterior. Segundo, lo que las máquinas nunca van a poder adaptarse, o en el caso de que sea un juez una máquina, es a la realidad social y al cambio social, que es un elemento esencial y que está marcando la justicia. Cómo afecta el cambio social a las decisiones judiciales, y lo estamos viendo muy recientemente. Y una reflexión que hago yo es que yo creo que es muy difícil que una máquina pueda interpretar una ley, una norma, que es la otra parte, ya no solo son nuestras conductas, mientras no haya sido la propia máquina quien la haya escrito. Porque las propias normas que tenemos, claramente, muchas veces están abiertas a interpretación y hay que decirle qué quería decir el legislador. Y yo he vivido un caso en el que estaban entrevistando a una persona, el legislador quiso decir con este Real Decreto no sé cuánto, y dijo, perdone, que el legislador soy yo, y no quería decir eso, quería decir lo contrario. En este caso fue mi padre, el legislador, que lo contó en un programa de radio. Entonces, mientras no sea una máquina quien haya escrito una norma, es imposible que la interprete, porque las normas no son binarias. Muchas gracias.
Sí, se abre el turno de preguntas. Sí os ruego que, es decir, que si alguno quiere después hablar con los ponentes, vais a estar un rato, me imagino, y entonces que las preguntas tengan un cierto formato de pregunta. Vamos, o intervención, en su caso breve. Es decir, digo, razonablemente, o sea, tampoco voy a ser dictador, pero o sea, que no sea muy largo cada intervención. Sí, buenas tardes. Por alusiones, soy Luis J. Sánchez, periodista de Confilegal. Quería haceros un par de cuestiones. Quería saber, en primer lugar, cuáles creéis que van a ser los cambios más importantes que van a llevar la transformación digital a los despachos de abogados. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, como veis, la lista de derechos digitales que tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si creéis que estos derechos se van a poder implementar. Muchas gracias. Leticia le corresponde contestar la pregunta de protección de datos. Sí, claramente. Vale, por alusiones, me doy por aludida. La parte de derechos digitales. Bueno, el título relativo a derechos digitales en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos aprobada en diciembre contiene una amalgama de derechos, algunos son más programáticos y otros son más concretos. Por tanto, no es que vayan a ser aplicables o cómo se puedan aplicar, sino que algunos ya tienen que ser aplicados, tienen un contenido muy concreto y las empresas tienen que estar aplicándolos de forma ya directa, mientras que otros, bueno, pues tienen la misma norma se refiere a un posible desarrollo reglamentario. Por tanto, tenemos una variedad de derechos que tampoco han sido objeto de un gran debate social, porque bueno, aparecieron en la ley de una manera pues más rápida de lo que no estaban en el proyecto y en el anteproyecto. Yo creo que encontramos derechos muy distintos, algunos son muy concretos y las empresas, hay algunos muy específicos de derechos tecnológicos aplicables a empresas tecnológicas y que tienen ese objeto muy concreto y que tienen que estar aplicando ya, y otros pues tendremos que entre todos darle una vuelta de cómo vamos a poder aplicarlos. Otros tienen un ámbito más repetido, o sea, encontramos varios derechos a la portabilidad, cuando la propia ley y el Reglamento Europeo de Protección de Datos ya hablan de portabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reflexión de cómo integrarlos con los derechos que ya estaban reconocidos como en el propio Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este es otro tema que, como diría Moisés, da para 1, 2, 20 horas, 20 días y cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. Pero en esa variedad hay algunos muy concretos y otros más programáticos o que necesitan interpretación. Tenemos varios derechos al olvido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tenemos varios derechos de portabilidad en la propia ley, unos de datos y otros digitales. Entonces, bueno, pues la integración de esos derechos, bueno, pues estarán las autoridades como la Agencia Española de Protección de Datos, los jueces y tribunales viendo cómo encajan. Yo, si bien es cierto que la forma de introducción y la redacción en algunos casos no es del todo afortunada, yo creo que es un elemento muy positivo, y además provisional, como la propia exposición de motivos reconoce, por cuestiones que ahora no podemos desarrollar aquí. Por ejemplo, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para adaptarla a las tecnologías digitales es del año 2015, que íbamos a estar esperando 10 años a conseguir un texto brillante. Entonces, es verdad que el contenido es muy heterogéneo, desde meros principios programáticos, pero también hay obligaciones concretas para los prestadores de la sociedad de información y para el Estado de las administraciones públicas. Y cosas tan relevantes como, por ejemplo, obligar en todos los niveles educativos a la formación en competencias digitales. Cosa nada baladí en un país en el que tenemos tantos problemas de uso de redes sociales, en las escuelas, de acoso, etcétera, etcétera, muchas veces por falta de información. Por tanto, yo creo que la reforma hay que poner en ese contexto de provisionalidad. Es un primer paso, por supuesto, no exento de defectos y dificultades, pero que sitúa en el centro del debate la cuestión de los derechos digitales y además hace y pone en valor el derecho. Al final, la autorregulación funciona, es positiva, pero tiene muchas carencias
y solo sirve para ciertas cosas. Sin embargo, el derecho es el que al final tiene que resolver los conflictos para garantizar la paz social y, en definitiva, para seguir avanzando en la actualización de la Constitución mientras no se produce, bueno, pues con una reforma provisional y un primer paso para abordar esta cuestión. Apunto el tema de la pregunta sobre cómo afectará al despacho la transformación digital. Yo creo que en varias dimensiones. Yo creo que a los abogados como tal no va a afectar en que vaya a haber menos abogados, ni muchísimo menos. Puede afectar a otros elementos accesorios del abogado o personal de apoyo, porque se está produciendo una deslocalización de muchísimos recursos que no son necesarios tenerlos centralizados, es decir, unidades de producción de documentos o de gestión de nóminas o de procesos que se pueden hacer en cualquier sitio y que permiten que 24 horas al día estén disponibles. Tema de conflictos de interés se puede hacer sin ningún problema y de forma totalmente transparente, como si estuviesen en el despacho de al lado. Y luego hacer a los despachos más eficientes y más competitivos, porque reduce costes en el fondo para el propio despacho y para los clientes. Y de nuevo, yo creo que a corto plazo, y cuando hablo a corto plazo es en los 10 años que tenemos por delante, va a ser un tema de elemento competitivo, valor añadido frente al cliente. Pero en la calidad del asesoramiento yo creo que no va a haber un elemento diferencial por la transformación digital. Ahí va a seguir residiendo los abogados. Yo creo que no, es decir, yo creo que de cómo se estructuran los despachos, yo creo que no, es decir, eso es totalmente fiscal. Básicamente la estructuración de si se hace en Suiza o si se hace de otro tipo de partnership, yo creo que eso no va a tener ningún impacto. No se está hablando, de hecho, no se está cuestionando, no está ese debate abierto en absoluto. Bueno, ¿alguna pregunta más? José Andrés. José Andrés. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va referida al tema de las lagunas legales y en concreto a Europa, con lo restrictiva que se vuelve cuando se pone a tratar un tema de este tipo, ¿no? Es decir, en otros países ya hay experiencias de coches autónomos, de drones. En Europa, cuando nos ponemos a hacer pues legislación bastante restrictiva. Entonces la pregunta es cómo lo veis vosotros desde los despachos y cuánto trabajo supone eso de más o de menos, porque en muchos de estos aspectos pues se ha visto frenada el desarrollo de cualquiera de estos temas. Quizá el interés general, que es lo que tiene que proteger los Estados y lo que retrasa el desarrollo de marcos regulatorios, aunque mire, en Volvo, por ejemplo, cuando hablábamos del policía dentro del coche, pues ya hace muchísimos años que había sistemas que no arrancaba el coche si uno tenía una tasa de alcoholemia elevada. Y ahora, ¿de qué nos estamos preocupando especialmente en Europa? Del problema derivado de quién paga, de quién es la culpa cuando hay un accidente que es inevitable. Lo cierto es que primero, todas las experiencias que se han conocido hasta ahora, la incidencia de los accidentes en el coche autónomo, y el coche autónomo tiene muchas graduaciones, grado de automatismo absoluto a una cierta ayuda o confortabilidad de conducción, te corrige una serie de parámetros, pues en realidad es una necesidad de desarrollar un marco normativo para el seguro, que ha desarrollado la idea de la culpa objetiva, que es algo que aquí en la cultura continental no gustó nunca, nunca estuvo desarrollado en los precedentes de los sistemas legales, pero al final acabamos aceptándolo, porque si no, los mecanismos no funcionaban. Por lo tanto, tendrán que ser sistemas regulatorios los que y el mercado quien aporte las soluciones de protección para esos supuestos. Al final tendrán que ser los seguros, porque han sido... Toda la gran industria en Estados Unidos se basa fundamentalmente en que hasta el cirujano necesita la póliza de seguro en el momento que va a hacer la operación. Pues probablemente el mundo del seguro tendrá una eclosión adicional, complementaria a todo el mundo del desarrollo de las tecnologías en su irrupción en la vida social. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues
en vista de que supongo que preguntas pueden surgir 100.000 y en vista de esto, pero vamos a dar por finalizado, si no, el debate de hoy, y dar las gracias sobre todo a los que han participado. Es para el casino un honor tenerlos en nuestra casa, y de verdad creo que ha sido súper interesante. Para el foro de opinión ha sido enriquecedor, y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Y bueno, pues ya prácticamente este curso está dando sus últimas bocanadas, pero en septiembre seguiremos con estos ciclos y esperemos verlos por aquí, porque creo que ha sido muy interesante, y CADE pues de verdad es para nosotros un referente. Muchas gracias y pues nada, hasta más ver. Si me permite, sí lo quería decirle una cosa a Íñigo. Había un sacerdote jesuita, Fernando García de Cortázar, un hombre apasionante. Cuando te referías a Juan Picón, que es la persona que ha flotado aquí, los que somos creyentes pensamos que andará por aquí enredando entre los micrófonos y no nos... Pero le echamos mucho de menos, y se ha perdido una gran potencial del derecho en España, y sobre todo por su proyección hacia afuera. Pero Fernando García de Cortázar, en una ocasión, enterrando a la única hija de Ortega y Gasset, me hizo la misma cita que tú de la Oda a Ramón Siché, pero Fernando cogió otro párrafo y dijo: brotará de la carne talada. Juan Picón brotará en la cultura de ICADE, en la cultura de sus compañeros de despacho, brotará de la carne talada, volverá a ser, existirá, y su ejemplo nos ayudará a todos, porque nos ha condicionado a todos nosotros muchísimo su pérdida. Por lo tanto, pedirte que la próxima vez en la Oda cambies el verso, porque nos hace más ilusión tener esperanza que no pensar en lo que hemos perdido. Gracias.